Habla nomás. Ya. Hola, buenas tardes. Hoy, el día de hoy con nuestros compañeros hablaremos sobre miología e inervación de codo, además de la epicondilitis. El codo es la articulación que une al brazo con el antebrazo, conectando al húmero con los extremos proximales del cúbito y el radio. Existe un conjunto de ligamentos que conectan los huesos que forman la articulación del codo, los cuales contribuyen a su estabilidad. Estos ligamentos son el colateral ulnar, el ligamento colateral radial, el ligamento anular y el ligamento cuadrado. Este va desde la cabeza del radio hasta la escotadura radial de la ulna. Okay. Muchos músculos cruzan el codo, pero solo unos pocos son los principales que realizan la flexión y extensión del codo. La flexión involucra dos músculos principales, cuales son el bíceps braquial y el bíceps, que se encuentran en la parte anterior del brazo. Comenzando con el bíceps braquial, podemos decir que está superficial, que tiene dos porciones, una corta y una larga. La porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo y la porción corta se origina en la apófisis coronoides. Luego forman un vientre común al llegar al codo y se insertan en la tuberosidad del radio. La función del bíceps braquial es la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Esto lo inerva el nervio músculo cutáneo. Luego tenemos al músculo braquial, el cual está inervado también por el nervio músculo cutáneo. Tiene una cara, es mucho más grande y se origina en la cara anterior del húmero. Se inserta en la tuberosidad de la ulna y su función es realizar la flexión de codo. Está el músculo tríceps braquial, que tiene tres cabezas. La más larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral va por lateral al húmero y se origina por sobre el surco donde pasa el nervio radial, y la parte medial por medial del húmero bajo el surco antes mencionado. Estas tres cabezas coinciden en un único tendón que se inserta en el olecranon de la ulna. Está inervado por el nervio radial C6, C7 y C8 y su función es la extensión de codo. Está el músculo brachiorradial, que se origina en la cresta supracondiliar lateral del húmero y desciende hasta el extremo distal del radio por la cara lateral. Está inervado por el nervio radial C5, C6, C7 y su función es la flexión de codo. Largo del carpo, que se origina en la cresta supracondiliar lateral del húmero y desciende bajo un delgado tendón que llega hasta la base del segundo metacarpiano. Está inervado también por el nervio radial C6 y C7 y su función es la extensión y flexión de la mano. Bien, la fosa del codo por anterior tiene la forma de un triángulo invertido, donde por superior está el músculo bíceps braquial y más profundo está el braquial. Lateralmente está pasando el brachiorradial y medialmente está pasando el pronado redondo. Por la fosa del codo están pasando el nervio mediano junto con la arteria braquial y la vena braquial o vena mediana del codo. Lateralmente va a estar pasando el nervio radial junto con la arteria colateral radial y por medial va a estar pasando el nervio ulnar junto con la arteria colateral ulnar. Estas dos últimas parejas nervios arteriales están pasando por los epicóndilos lateral y medial del codo, o sea, del húmero, para dirigirse desde posterior hacia anterior. Existen músculos que tienen inserción proximal o distal entre los tres huesos que componen la articulación del codo y son los siguientes.
En una capa anterior de los músculos pertenecientes al codo encontramos el músculo pronador redondo, el cual consta de dos porciones, una porción perteneciente al tendón flexor común, el cual se inserta en el epicóndilo medial del húmero, y otra porción que se inserta en el proceso cronoide. Este músculo se encarga de la flexión y pronación de antebrazo a nivel de codo y está inervado por el nervio mediano, específicamente por C6 y C7. Luego encontramos el músculo palmar largo, el cual también pertenece al tendón flexor común, ubicado en el epicóndilo medial del húmero, y este está inervado por el nervio mediano C6 y C7. Luego encontramos el músculo flexor radial del carpo, perteneciente al tendón flexor común, ubicado en el epicóndilo medial del húmero, y está inervado por el nervio radial C7 y C8. Luego encontramos el músculo ulnar del carpo, también insertado en el epicóndilo medial del húmero, y este músculo se encuentra inervado por el nervio ulnar C7 y C8. En una capa más profunda encontramos el músculo flexor superficial de los dedos, el cual consta de dos porciones, una porción glenohumeral y otra porción radial, y este músculo se encuentra inervado por el nervio mediano desde C7 a T1. Dentro del compartimiento posterior del antebrazo, los músculos que participan en el codo son el anconio en una capa superficial que actúa como extensor y estabilizador del codo. Tiene inserciones en el epicóndilo lateral del húmero y está siendo inervado por el nervio radial desde C7 a T1. Luego continúan el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor propio del meñique y el extensor ulnar del carpo. Todos estos vienen del tendón común de los extensores que está insertado en el epicóndilo lateral, exceptuando al extensor ulnar del carpo, que él también viene del epicóndilo, pero no desde el tendón común de los extensores. Y por último, en una capa más profunda, encontramos al músculo supinador, que actúa en la supinación de antebrazos desde el codo. Tiene inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero también, junto con el ligamento colateral lateral y el ligamento anular. Todos los músculos anteriormente mencionados están inervados por el ramo profundo del nervio radial desde C7 y C8. Bueno, la epicondilitis, conocida como codo de tenista, es una inflamación del epicóndilo, que es la prominencia ósea del codo que pertenece al húmero. En ocasiones puede ser un microdesgarro. Los tendones que se insertan en él. Los síntomas aparecen como dolor en el epicóndilo, que se puede irradiar desde la parte externa del brazo y del antebrazo. Y esto también al realizar movimientos de extensión de muñeca. Por ejemplo, al remar, al dibujar, pintar, o al realizar rotaciones de pesas. Si este proceso de inflamación se mantiene por un tiempo prolongado extenso, se puede producir un proceso degenerativo en la zona. Existen factores de riesgo como realizar movimientos repetitivos, la absorción de vibraciones por la zona, traumatismo por la caída o por golpes directos. También levantar demasiado peso, tener una mala técnica deportiva o utilizar de una forma inadecuada los materiales para dicha práctica deportiva. Existen una serie de tratamientos como inyección de analgésicos y también la termoterapia, que la termoterapia consiste en el tratamiento de la lesión mediante el uso de calor. Ninguno de estos tratamientos es
100% efectivo y no está comprobado que puedan aliviar al 100% el dolor ni la inflamación. En algunos casos, la epicondilitis desaparece sola y no es necesario ninguno de estos tratamientos. Y eso sería. Muchas gracias.